Trabajo grupal de lenguaje y comunicación. Tema tratar los vicios del lenguaje. ¿Qué son los vicios del lenguaje? Es el uso de vocablos o construcción incorrecta, ya sea cuando hablamos o cuando escribimos. Estos dificultan el correcto entendimiento del mensaje y alteran la comunicación y deforman la lengua. Aquí existen tres tipos. Vicios de dicción. Estos son cuando se emplea un vocablo sin tener en cuenta la relación con las palabras del contexto. Por ejemplo, una mala palabra sería haiga en vez de haya. Los vicios de construcción son los errores en la composición y construcción de los enunciados en la formación de sintagmas. Una palabra mal utilizada sería expectativa con S, cuando en realidad se utiliza con X. Los vicios gramaticales consisten en la mala ubicación de los signos de puntuación. Podría ser país sin la tilde, cuando en realidad se debería de llevar tilde en la I. Los vicios pragmáticos del lenguaje ocurren con el solo hecho de emplear alguna palabra o formación lingüística fuera de la convención por temporalidad. Esto significa por el tiempo. Ya, aquí tenemos dos. El primero son los arcaísmos, que son las palabras descontinuadas del habla y de la escritura. Por ejemplo, estoy aguardando, esa palabra ha sido descontinuada y reemplazada por esperar. Neologismos. Los neologismos son palabras que surgen para nombrar objetos nuevos. Ya, como ejemplo tenemos googlear. Eso significa utilizar Google para la búsqueda de información. Hasta aquí mi tema. Muchas gracias. A continuación mi compañero. Sobre los vicios sintácticos, que son los que afectan más a la comunicación lingüística y rompen con la estructura gramatical. Entre los vicios sintácticos encontramos los solecismos, que es una alteración gramatical ya que coloca elementos o partes de una oración donde no corresponde. Ejemplos, cuando nos expresamos de la siguiente forma: hubieron muchas personas, cuando lo correcto es hubo muchas personas, o cuando habemos muchos estudiantes, con la forma correcta es somos muchos estudiantes. También tenemos la catacresis, que cuando se utiliza una palabra por otra pero con significado distinto, es cuando empleamos palabras como hay y ahí, donde hay es de exclamación, hay del verbo haber y ahí es del lugar. También tenemos la monotonía, que es la carencia de un vocabulario que aborde la comunicación, es cuando utilizamos palabras como sí, no. También los queísmos, que son cuando abusamos de la palabra que, los cosismos, cuando se sobreutiliza la palabra cosa, alguismos, cuando se abusa de la palabra algo, y tebeísmo es cuando repetimos palabras que vemos en televisión. Vemos los queísmos, un ejemplo es ¿qué será que tiene ella? Cosismos, me golpeé con esa cosa. Alguismos, tiene ese algo. Tebeísmos, ay caramba. También tenemos los pleonasmos, que es la repetición de una palabra o conceptos sin sentidos. Es cuando utilizamos expresiones como subir para arriba, sal para afuera, mira con los ojos, laxo de tiempo. Laxo se refiere a tiempo, entonces se está sobreutilizando la palabra tiempo. También tenemos la cacofonía, que es un sonido repetitivo que se produce cuando se utilizan las mismas palabras. Ejemplo, bahambato, vemos que se repite la palabra a. Dije que he estado allí, cuando vemos que aquí se utiliza la palabra e. Y Roberto corrió rápido, cuando se repite la palabra er. Muchas gracias. Semánticos son los que, aun sin alterar los órdenes pragmáticos o sintácticos, oscurecen el significado o la atacan directamente mediante la inclusión de vocablos extraños. Se reconocen como vicios semánticos a la anfibiología y a los barbarismos. ¿Qué es la anfibología? Significa ambiguo o equívoco. Es el uso de palabras con más de una interpretación. Se utiliza generalmente en el ámbito humorístico o publicitario. Un ejemplo de esto: me voy solo a la calle. ¿Vas sin compañía a la calle o vas exclusivamente a la calle? Los barbarismos. La palabra bárbaro tiene dos acepciones, una que se refiere a lo bárbaro como extranjero y otra convierte el vocablo en sinónimo de salvaje. De esta forma tenemos dos clases de barbarismos: barbarismos de importación, extranjerismos, palabras ajenas de la lengua natural.
Estas se subdividen en anglicismos, voces del inglés, ok, bye, oh my god, restaurant y nice. Italianismos, voces del italiano, ejemplo, facha, bambinetto y ciao. Los galicismos, voces francesas, debut, premier, avalancha y revancha. Y también tenemos los barbarismos de expresión o los salvajismos, palabras que teniendo su origen en la lengua natural adoptan formas degenerativas como lo son palabras mal escritas, ejemplos, Benítez, solidaridad, pexi y pizza. Palabras mal acentuadas, ejemplos, examen, diferencia, imagen. Expresiones defectuosas, ejemplos, qué onda, qué oso, ruco y naco. Muchas gracias por la atención. Vicios morfológicos. Los vicios morfológicos radican en la variación o alteración de las palabras a causa de la mala conjugación o por fuerza de género. Por ejemplo, conjugación incorrecta de producí, produciste, produció. Conjugación correcta, produje, produjiste, produjo. Ejemplo, de la palabra seducí, seduciste, sedució. Conjugación correcta, seduje, sedujiste, sedujo. Último ejemplo, conjugación incorrecta. Pliego, plegas, plega. Conjugación correcta. Pliego, pliegas, pliega. Otros vicios frecuentes tenemos como el apócope. Uso inadecuado de las palabras con supresión al final. Por ejemplo, ¿estás utilizando la compu? Su forma correcta sería ¿estás utilizando la computadora? Como último ejemplo, déjame ver la tele, por favor. Su manera correcta sería déjame ver la televisión, por favor. Otro vicio sería el hiato. El hiato consiste en repetir vocales seguidas. Por ejemplo, iba a ajustar el tornillo de la ventana. Paga Antonio la deuda. Y por último ejemplo tenemos, Marcus está allá abajo esperándote para salir. Otro vicio frecuente es el idiotismo. Son expresiones que no se adaptan a las reglas gramaticales. Por ejemplo, contrabilidad. Su manera de decir es control. Refrescancia. Su forma de decir es refrescante. Gobernancia. Su manera de decir correcta es gobernabilidad. Otro vicio frecuente es impropiedad. Consiste en dar a las palabras un significado diferente al que ya posee. Ejemplo, me recordé de lo que dijo. Podríamos ponerle me acordé de lo que dijo. Como último ejemplo, se registró una gran explosión. Otra manera de decir, se produjo una gran explosión. Otro vicio frecuente es el laconismo. Se utiliza en una expresión exageradamente, pero breves. Ejemplo, ¿qué te pasa? ¿Estás molesto? No. Como último ejemplo, ¿cuántos años tienes? 6. Laísmo es un fenómeno lingüístico en el cual se utiliza la como objeto indirecto en lugar de le. Por ejemplo, la dije que sea mi amiga, lo cual es incorrecto. Lo correcto sería le dije que sea mi amiga. Leísmo es el uso incorrecto de le en lugar de la, los, las y los. Por ejemplo, a mis nietos les amo demasiado, lo cual es incorrecto. Se debe decir a mis nietos los amo demasiado. Loísmo es el uso incorrecto de lo, los, en donde se emplea le, les. Por ejemplo, a Juan y a Mario los enviaron al Conservatorio de Música, lo que es incorrecto. Se debe decir a Juan y Mario les enviaron al Conservatorio de Música. Metátesis es un vicio que consiste en el cambio de lugar de los sonidos dentro de la palabra, por la atracción o la repulsión de los mismos. Por ejemplo, rempálago. En lugar de ello debemos decir relámpago. Modismos. Es una costumbre lingüística que consiste en el uso abusivo de frases hechas o expresiones invariables. Por ejemplo, siempre vas con la cabeza en las nubes o aquí hay gato encerrado. Muletillas o coletillas. Uso de palabras innecesarias que se repiten por costumbre.
Por ejemplo, o sea, sí estábamos ahí, pero no debíamos estar ahí. O no es no. Sonsonete. Altera las consonantes produciendo ruido. Por ejemplo, chocolate. En lugar de ello debemos decir chocolate. O esa chalchicha. En lugar de esto debemos decir salchicha. Ultracorrección. Trata de adaptar una palabra que se considera correcta. Por ejemplo, nuestra aflicción, lo cual es incorrecto, se debe decir aflicción o esta transacción. En lugar de ello se emplea transacción. Vulgarismos. Consiste en emplear un lenguaje descuidado. Por ejemplo, onta el barrio en lugar de dónde está el barrio o a lo bien en lugar de está bien. Coprolalia. Se refiere al uso de palabras obscenas y a expresiones despectivas mediante el uso de las mismas, como vemos en los siguientes ejemplos. Folclorismo. Abuso de las expresiones propias de un país. Por ejemplo, aquella niña hace tiempo que ya no arrastra la bolsa de pan, o a falta de pan, buenas son las tortas. Metaplasmo. Agrega o quita un sonido de una palabra. Por ejemplo, dijiste en lugar de dijiste. Perífrasis. Es una expresión compuesta por varias palabras que podrían reducirse, sin cambiar su significado. Por ejemplo, yo te quiero dar un abrazo, en lugar de eso deberíamos decir te quiero abrazar. Muchas gracias.